Bien, vamos a estar viendo ahora el tema de la administración Biblia. Vamos a estar viendo en esta oportunidad qué dice la Biblia con respecto al tema de la administración. Va a ser algo breve, algo genérico, no va a ser algo detallado, pero igual nos va a ayudar para entender lo que vamos a estar viendo luego. La Biblia es el libro que nos muestra el plan de Dios. La Biblia es la revelación de Dios hacia el hombre y justamente ella tiene todos los temas que son de importancia para los seres humanos. Curiosamente, también la Biblia tiene mucho que decir con respecto al asunto de la administración. Y vamos a estar viendo a continuación eso. Bien, vamos a ver una pequeña introducción. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre con un propósito y envió a su Hijo según su plan de redención. La Biblia dice que en la creación Dios estableció un orden para todas las cosas. Además, que Dios es soberano y dirige todas las cosas según su voluntad. Por último, la Biblia afirma que Dios controla todo y nada escapa a su conocimiento. Por ello, al final, juzgará a todos los hombres. Vamos un momento a explicar lo que acabamos de leer. Si nosotros nos damos cuenta, vemos que en la Biblia hay una narración de Dios al principio, en Génesis, creando todas las cosas. Vemos cómo Dios hace todo con un propósito, incluso al ser humano lo crea a su imagen y semejanza con un propósito definido. También la Biblia nos muestra a Dios desde el principio ordenando, separando el día de la noche, estableciendo primero el hábitat de los seres vivos en la tierra. Primero prepara el ambiente y luego crea los seres vivos. Vemos también en la Biblia a un Dios que desde el principio dirige los destinos del universo, un Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Y por último vemos que la Biblia nos dice en Apocalipsis que va a haber un día en que Dios pues va a juzgar a todas las almas que le han rechazado. Dice la Biblia que Juan en el Apocalipsis, en el juicio final, vio que se abrían los libros de las obras y Dios iba a evaluar todas las acciones de los hombres que rechazaron el Evangelio para probarles su culpabilidad. Entonces, claramente vemos en la Biblia Dios haciendo, entre otras cosas, 4 cosas fundamentales. Dios lo vemos planeando, a Dios lo vemos organizando, lo vemos dirigiendo y lo vemos controlando, evaluando. Entonces, estos 4 elementos que la Biblia nos muestra en Dios, planificación, organización, dirección y control, también son los 4 elementos que constituyen la administración. Como hemos estado viendo, la administración involucra un proceso de 4 fases, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces,
¿qué podemos concluir? De que Dios es el administrador del universo por excelencia. Si hay un administrador modelo, es nuestro Dios mismo. Dios no hace nada sin un plan y un propósito. Dios, dice la Biblia, que es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Todo lo que hace siempre hace en orden. ¿Qué más dice la Biblia? Que Dios es el que dirige los destinos de los tiempos. Y por último, que Dios juzga las obras de todos los seres humanos, de aquellos especialmente que le rechazaron, ¿no? Entonces, la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a la administración. Pero vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Qué dice la Biblia sobre la administración? La palabra administrador es traducción del término griego oikonomon, que también significa mayordomo o encargado, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, vamos a explicar un poco lo que hemos visto. La palabra administrador, de la que estamos ahora viendo, en la Biblia está escrita de un término griego llamado oikonomon. Esa es la palabra en el original griego, oikonomon. Y en el pasaje bíblico que está en Tito 1:7, vemos pues la palabra administrador también, oikonomo, cuando nos dice que los obispos, o sea, los pastores, los líderes, los ancianos, todo aquel que está en una posición de liderazgo en la congregación, aparte de ser irreprensible, es decir, vivir una vida recta, sin reproche alguno, tiene que darse cuenta que todo obispo, líder, anciano, supervisor, dirigente de la iglesia, es un administrador de Dios. Entonces, la Biblia dice que ya somos administradores, ¿no? Y es más, dice que el administrador de Dios no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, dado al vino, o sea, de vicios, pendenciero, no debe ser codicioso. Pero si usted se da cuenta, todo ministro, desde el momento que es llamado por Dios para servirle, ya es un administrador. Entonces, la pregunta no es si somos o no somos administradores. La pregunta más bien debería de ser si somos buenos administradores o malos administradores. ¿Somos administradores eficientes o administradores deficientes? Entonces, se da cuenta que si ya somos administradores, espera el Señor que seamos administradores buenos, fieles, dice, ¿no? Entonces, el curso que estamos llevando tiene que ver mucho con la administración y específicamente con la planificación. Y vamos a poder recibir algunos conocimientos que nos van a ayudar para poder ejercer muy bien la labor que Dios nos ha encomendado de ser administradores de Dios. Bien, vamos a ver un poquito más sobre esta palabra oikonomon. La palabra oikonomon es una palabra griega
formada de dos términos. Una que dice oikos y la otra nemo. La palabra oikos significa casa o hacienda. Y la palabra nemo significa disponer o decidir. La unión de estas dos palabras produce el término administrador, que era alguien que designaba a la persona que regentaba o dirigía una casa o una finca. O sea, la palabra oikonomon en el antiguo griego daba a entender a una persona encargada de cuidar, de guiar, dirigir o administrar la casa, la finca o la hacienda de otra persona que lo contrataba. Y un caso muy particular que vemos en la Biblia es de José, el hijo de Jacob, el joven que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. La Biblia dice que cuando José llegó a Egipto, fue comprado por un alto funcionario del palacio de Faraón que se llamaba Potifar. Potifar era un hombre muy rico, muy acaudalado, un hombre poderoso, y dice la palabra que Potifar lo llevó a su hacienda, ¿no? O sea, una casa grande, enorme, ¿no? Con muchos empleados, y que José poco a poco fue escalando posiciones hasta convertirse en el brazo derecho de Potifar. Y Potifar lo puso sobre toda su casa. Y la palabra que usa la Biblia también es mayordomo. O sea, mayordomo es uno que se encargaba de dirigir o administrar la hacienda o la finca de otra persona que lo había contratado. Entonces, ya estamos viendo a grosso modo lo que la Biblia nos dice con respecto a la palabra administración. Bien, vamos entonces a ver ahora específicamente hablando qué dice la Biblia sobre un administrador en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se muestran dos tipos de administradores. A, de asuntos de la realeza, y B, de asuntos domésticos. Los que eran de asuntos de la realeza, como su mismo nombre lo dice, estaban al servicio del rey, y los que eran de asuntos domésticos estaban al servicio de un jefe de familia. Con respecto al punto número A, mayordomos de asuntos de la realeza, vemos un texto bíblico en Primera de Crónicas 27:31. Dice, y de las ovejas, Jacín Agareno, todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. En este pasaje bíblico vemos que el rey David, el gran rey de Israel, ya cuando ya había crecido en todos los aspectos, pues se hizo un hombre muy rico y tenía pues una gran hacienda con muchas posesiones, y el rey David tenía también administradores, o sea, personas que se encargaban de cuidar su hacienda, sus asuntos, sus bienes. Entonces uno de ellos era, como dice el texto, Jacís Agareno. Ahora, en el punto B, también había administradores o mayordomos de asuntos domésticos.
o sea que servían a una persona en particular. Y vemos el texto en Génesis 39:4 que dice: hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí la Biblia está hablando pues de José, que fue vendido a Egipto y que luego Potifar lo hizo mayordomo de su casa y le entregó todo su poder, dice. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento sí se habla pues de mayordomos, que es sinónimo de administrador. Y curiosamente tenemos a José en el Antiguo Testamento como un gran modelo de cómo fue un mayordomo, cómo fue un administrador que hizo las cosas bien. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento con respecto a la palabra administrador. Leemos. En el Nuevo Testamento se afirma que los creyentes son administradores de Dios. Leemos, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. El apóstol Pablo está hablando aquí a los creyentes, todos los creyentes, todas las personas que han puesto su confianza en Cristo, que han entregado sus vidas al Señor, también son llamados administradores, en este caso de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Pues las cosas que están en el Evangelio, que en realidad para los que no conocen a Cristo son misterios porque desconocen. Entonces todos los creyentes son administradores. Vamos a seguir leyendo el segundo versículo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Aquí también está hablando que todos los creyentes han recibido un don del Señor y que por lo tanto tienen que ser buenos administradores de aquel don que es una forma de la gracia del Señor. Entonces, por segunda vez, el Nuevo Testamento está diciendo que todos los creyentes son administradores. Y por último, el tercer pasaje bíblico dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso está en Primera de Corintios 4:2. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor espera que sus administradores, que somos los creyentes, seamos hallados fieles, o sea, buenos administradores, no administradores deficientes, negligentes, no, sino administradores fieles. Entonces, si usted se da cuenta, si los creyentes son administradores, ¿cuánto más lo serán los ministros, los líderes, los dirigentes del pueblo del Señor, los pastores, los ancianos? Entonces, mucho más todavía es sobre ellos la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Y vamos a seguir hablando sobre lo que el Nuevo Testamento dice con respecto a este tema. El Nuevo Testamento también afirma que la capacidad de administrar es un don especial de Dios. Interesante. Leemos, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros
después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Eso está en 1 Corintios 12:28. Si usted se da cuenta, el administrar es todo un don del Señor. No es cualquier cosa. El dirigir el pueblo del Señor es un don del Señor, y el Señor dice que debemos pedir los dones mejores que Él siempre está dispuesto a darnos. Siguiendo la lectura, la Biblia también sugiere que Dios es el administrador por excelencia y el gestor supremo del universo. El texto dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:25. Aquí vemos que el apóstol Pablo se refiere a Dios, que Dios también está llevando a cabo un trabajo de administración. Jesús dijo, mi Padre todavía trabaja, dice. Entonces, vemos que Dios también sigue administrando su creación para el logro de sus propósitos eternos. Entonces, la Biblia nos dice mucho con respecto a la administración. Y ahora vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que también usó esta palabra en muchas de sus enseñanzas. Lo que Jesús dijo. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás ser más administrador. Entonces el administrador dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al administrador malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lucas 16, 1 al 8. En este pasaje un poquito extenso que hemos leído, vemos cómo el Señor cuenta la parábola de los talentos y habla de un administrador que también se traduce como mayordomo, que había pues hecho algunos malos manejos y el Señor le dijo que ya no sería más su mayordomo, pero él luego habló con los deudores al saber que ya lo iban a despedir y dice que actuó de manera sagaz, ¿no? De manera adecuada, que a pesar de que ya el Señor lo iba a despedir, igual el Señor lo alabó, dice, por actuar de una manera inteligente, ¿no? Y dijo, los hijos de este siglo malo, o sea, los no creyentes, muchas veces son más inteligentes en su forma de interactuar con los demás que los mismos creyentes, ¿no? Entonces, y para concluir esta parte, vamos a ver este pasaje bíblico. Y dijo el Señor, ¿quién es el administrador fiel y prudente al cual su Señor pondrá
sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Lucas 12:42. Vemos aquí en este pasaje que el Señor dijo, ¿quién será aquel administrador fiel y prudente? Palabras clave. Fiel significa leal a su amo y prudente significa inteligente. Prudente significa una persona que es bien dedicada, bien empeñosa en lo que hace. Entonces, la misma pregunta que el Señor hizo hace muchos siglos atrás, sigue vigente en este tiempo. ¿Quién será ese administrador fiel y prudente que el Señor está buscando? Entonces, creo que nosotros somos llamados a ser administradores fieles y prudentes, fieles al Señor, que nos dio el privilegio de ser guías de su pueblo y ser prudentes en las decisiones que tomamos y en las cosas que hacemos para beneficio de la obra del Señor. Bien, vamos a detenernos en este momento.